Señores, ni aunque quisiéramos hacerlo, sería imposible, porque sería difícil llevar todas las variantes que implica la entrevista y el comentario en televisión. Es difícil porque a veces los temas son difíciles. Es difícil porque los invitados tienen una condición que supera muchas veces a los entrevistadores. Pero es difícil también cuando esa persona es comunicadora y tiene quizás hoy día uno de los programas más escuchados que hay en República Dominicana, que es Hablan los Sabios. En la Z, los domingos de 8 de la mañana a 12 o a 1, Ramón Albuquerque está ahí. Ahora, nosotros no vamos a hablar con Ramón Albuquerque de todos los temas técnicos y de actualidad que él trata ahí. Nosotros tenemos dos temas que él no trata en ese programa. Uno, los temas políticos que lo afectan. Y segundo, la segunda parte sí tiene que ver un poco, porque hoy es Día del Agua. Hoy es Día del Agua. Y el agua no es agua dulce, sino agua salada. Al final vamos a hablar un poco de agua. Pero le doy la bienvenida al ingeniero Ramón Albuquerque. Y quería preguntarle, realmente no conozco la respuesta. A veces, Ramón, preguntamos cosas que sabemos. En este caso, la desconocemos. Sabemos perfectamente que Ramón Albuquerque no tiene ninguna razón para irse del PRM, pero parece que tiene algún tipo de diferencias que han sido mal interpretadas. El hecho de aclarar temas sobre precio de combustibles o situación en Catalina ha puesto a pensar mucha gente que él es un disidente, y no es así. Es una diferencia de criterio. Y yo quiero que él comience por ahí. Ingeniero, ¿realmente son diferencias políticas o son diferencias de forma? No, muchas gracias, don Julio, por esta invitación, como siempre, tan amable y de un programa de tantísima calidad. No sé por qué algunas personas pudieran pensar eso, porque si usted pregunta, ¿quién fue que emitió el juicio, la opinión en el momento de que había que crear un nuevo partido e irnos del PRD porque había cumplido su función? El único que nos apoyó fue Hugo Tolentino. Lo dice el propio presidente Luis Abinader en un programa donde él ha ido, y gente que ha hecho cortes y lo tienen en la red en vídeo, reconociendo que somos nosotros. Pero además, ¿quién trabajó tanto como él mismo para que él fuera presidente, para que el partido llegara al poder? Como nadie, trabajamos nosotros. Entonces, lo que pasa es que tradicionalmente en este país... ¿Quién se inventa el PRM? La idea de que se creara un nuevo partido fuimos nosotros. Y he dicho que el único alto dirigente que encontró que era una medida sensata y que no teníamos otra salida frente a la venta personal e institucional que había hecho Miguel Vargas, fue Hugo Tolentino. Entonces, eso lo reconoce, pienso yo, que toda persona con dos dedos en la frente. Pero teniendo a Hugo, teniendo a Ramón Albuquerque, teniendo al propio Hipólito y teniendo, ¿qué le digo?, media docena de precandidatos, ¿quién se inventa a Luis? Bueno, Luis se inventó él mismo, viene de una familia que con su padre había tenido esa tradición, pero el primero que le dio un cargo a Luis en el PRM, en el PRD, perdón, en este mismo lugar había un hotel, Clarion, y al elegirnos a nosotros presidente del PRD en el 2005, íbamos a hacer la juramentación el 19 de julio en el Auditorium Teo Cruz.
Y antes de hacer esa juramentación el 19, el 17 de julio, nosotros convocamos en calidad de presidente electo a toda la alta dirección del partido para que nos pusiéramos de acuerdo en detalles y entonces se hiciese una juramentación muy armónica. ¿Y cómo que usted lo designa? No, yo, presidente. Entonces a Luis le digo yo, porque su padre no quiso aceptar la vicepresidencia, una de las vicepresidencias, porque nombramos vicepresidente a doña Milagro, a don Hipólito, Fello, todos los altos dirigentes, a Virgilio Bello Rosa, a Esquea Guerrero, etc. Entonces, cuando su padre me dice, no, yo tengo otras cosas, no quiero ser vicepresidente del PRD, entonces hay un joven detrás y yo le dije, tú te llamas Luis. Le dijo él, sí. ¿Qué edad tiene? Me dice, yo tengo 35. Digo, qué bien. Mira, me queda todavía una posición para vicepresidente del PRD. Y lo hice, vicepresidente juvenil del PRD, en el límite de la edad juvenil. ¿Qué año fue, perdón? En 2005. El 17 15 años. de julio del 2005. Pero además, luego estábamos discutiendo las precisiones sobre la Alianza Rosada con el Partido Reformista, una alianza que no habíamos hecho nosotros, porque fíjese que inmediatamente entramos a la presidencia, tuvimos que enfrentarnos con esa alianza. La había hecho el presidente Hipólito y su equipo al perder las elecciones de manera tan dramática en el 2004. Entonces convocaron expertos, analistas, estrategas y llegaron a la conclusión de que por la cercanía que tenía la corriente del presidente Hipólito y el PRD con una parte del Partido Reformista, y dado que ese partido había sacado 360,000 votos en el 2000, en el año 2000, lo más inteligente era que se buscara una alianza. Y ahí fue que se formó esa alianza. A nosotros nos la informaron cuando fuimos presidentes. Bueno, entonces, en esa alianza y en esos quehaceres, nosotros también le pedimos a Luis que ostentara la candidatura a senador por la provincia de Santo Domingo, sujeto a que pudiéramos luego entonces confirmarla de que el Partido Reformista, a quien se le había ofrecido en el 2004, pudiéramos nosotros cambiar eso para que él se quedara como candidato, pero que si teníamos que usar la candidatura para los reformistas, por lo menos él iba a tener una exposición y una visibilización que era muy positiva para su desarrollo como joven político. Y así pasaron las cosas. Y ahora fuimos, le apoyamos y fuimos, pero ya eso es agua que pasó bajo el puente. No tenemos nosotros ninguna otra intención que no sea seguir apoyando nuestro partido. Ese es nuestro partido. No estamos cometiendo ningún tipo de violación a estatuto. Lo que pasa es que en muchas partes de América Latina y más aquí, endiosan las personas cuando llegan a presidente. Le creen que después de Dios ellos solamente y que nada se le puede contradecir y que siempre hay que decirle sí señor, se le arrastran en su frente y nosotros jamás vamos a hacer eso. En nosotros el pueblo dominicano tiene una persona que le dice la verdad a quien sea y al primero que se la digo es a Dios, porque no se la puedo esconder. Bien, mire, le voy a preguntar algo. Se lo pregunto a veces a mi amigo y hermano, el doctor Hanna, que tiene conocimiento suficiente de medicina. Ahora se la quiero hacer a usted. Lo escucho a menudo porque tengo tiempo los domingos en la mañana y cada vez que lo invitamos lo escuchamos aquí. Y la cantidad de conocimientos que usted pone, a mí realmente me sorprende. Le quiero pedir excusa por esta pregunta. Esos conocimientos es sabiduría adquirida con los años y con el estudio. ¿Es memoria o es que en algún momento a usted lo trepanaron y le metieron en el cerebro esos conocimientos? No, muchas gracias. Yo creo que han ocurrido de todas esas cosas.
yo tuve un accidente y entonces me hicieron una cirugía. Porque lo trepanaron, ¿verdad? Sí, me trepanaron. El doctor Fernández Guerra, felizmente. Tuve un accidente en mi propia provincia, en el distrito municipal de Don Juan, y la cosa más sencilla, me caí de una mecedora que se le rompieron los balances y me di contra una pared. Tuvieron que hacerme unas cirugías para y de niño evacuar. ¿Usted tuvo labio leporino? Sí, claro, pero muy pronunciado. Yo tuve mucha deformidad y entonces nos llevaron a Canadá. Yo tuve por ahí fue que entró todo yo eso, estuve doctor. muchos años en hospitales, Sí. Porque unos predicadores se ocuparon de nosotros, mi mamá me dio y entonces ellos duraron. ¿Y usted nació dónde? En una loma de los Haitises y se llama Loma del Mango el Limpio. Entonces me llevaron a Canadá, aquí en el hospital Mr. York. Yo duré como 7 años haciéndome cirugía, trasplante de hueso y de músculo, pero bueno, estamos vivos y estamos para contarlo. Pero sí. La memoria funciona, ¿no? Pero no, es que también las monjas, mientras yo estaba sin contacto con los niños, porque no tuve esa infancia, ellas se encargaban, sobre todo monjas canadienses, y de aquí, y en el hospital Mr. George, que era alemán. ¿Usted conoce a Mr. George? Oh, claro, yo aprendí, él me enseñaba alemán a mí. Entonces usted tiene 4 idiomas. Bueno, porque en Canadá aprendió 2. Sí, claro. Francés, inglés y también. Bueno, luego estudié en Estados Unidos, pero también hemos estudiado italiano y todo. Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo importante. que las monjas, Sí. lo importante es que las monjas se encargaban de decirme, tú eres un niño, los otros niños no son como tú, se van a reír de ti. Pero si tú, por tu deformidad, pero si tú eres el que más estudia, el más respetuoso y el más organizado, y eso como que me lo sembraron, y entonces siempre hemos sido así. Ingeniero, cuando se hicieron las designaciones, siempre entendí que Toñito, el ministro de Energía y Minas, tenía ganado ese cargo. Sin embargo, vi algo raro y pensé que el buen juicio se iba a apoderar de la inversión que se hizo en Catalina y de la importancia que es la energía en República Dominicana. Y pensaba que Aristides Escuder y sobre todo Ramón Albuquerque iban a dirigir lo que dirigió Aristides Escuder con su jefe Bichara. ¿Usted nunca se le habló de dirigir la parte eléctrica de este gobierno? Mira, déjame decirte, antes que hablar de eso, porque ya eso se fue y a lo mejor no tiene por qué volver, quiero aprovechar para aclarar algunas cosas de Punta Catalina que son fundamentales para el país. Uno pudiera pensar que Punta Catalina es un proyecto que no debió haber sido nunca. Unos dicen que porque es a carbón, que debió haber sido a gas natural. Se aclaró que el gas natural no podía contratarse en esos momentos porque incluso Estados Unidos tenía una ley que prohibía la exportación de gas natural. Se ha aclarado también que si bien el gas natural es usado como combustible en el mundo entero, que de la Siberia se produce gas y se envía por gasoducto a través de Ucrania a Europa, y ahora el gasoducto del mar Báltico, que Estados Unidos de manera fiera se opone, pero que Europa le ha dicho a Estados Unidos no se meta en eso, y están aliados a Rusia en la construcción del gasoducto del mar del norte, que incluso el ex canciller Schroeder, el que fue líder del partido PSD, del Partido Socialdemócrata Alemán, es quien dirige todo ese tremendo proyecto. Bueno, el gas natural es un combustible básico, pero no el mismo gas natural que traemos aquí a República Dominicana, porque República Dominicana no forma parte del continente. Aquí no llega gasoducto alguno. Entonces, ¿cómo llega el gas natural aquí? Llega líquido. ¿Y qué hay que hacerle al gas natural que se extrae del subsuelo? Bueno, hay que limpiarlo
y entonces licuarlo. ¿Y qué hay que hacer para licuarlo? Someterlo a un proceso criogénico en el cual la temperatura se baja a menos 163 grados y entonces se comprime y se licúa para traerlo líquido, porque no hay gasoducto para traer gas natural aquí a través de los fondos marinos. Entonces se trae por barco. Los barcos tienen que ser criogénicos también. Y la terminal que reciba ese gas también tiene que ser criogénica. Altísima tecnología. ¿Qué significa eso? Que entonces el gas natural, que es un excelente combustible, parece que no estaba disponible para ese momento. En ese momento. Se hizo a carbón, bien. Ahora bien, ¿en qué se ha convertido? Un momentito, ese proceso de criogenia más compresión encarece mucho el gas. Claro, lo encarece. Si usted pero no lo iguala al petróleo. No, todavía el gas. El gas va en alza porque la demanda de gas va creciendo de manera brutal, pero aún resulta más barato que el petróleo, pero ya va resultando más caro que el carbón. Pero bueno, ¿en qué se ha convertido Punta Catalina? Se ha convertido en la mayor inversión que jamás ha hecho la República Dominicana, tanto en el sector privado, bueno, pudiéramos decir que la mina de oro de Barrick Gold, sí, ahí se invirtieron 4.800 millones de acuerdo a los números de Barrick Gold, porque el Estado nunca se ocupó de saber si eso era verdad. Bueno, 2.300, 2.500, 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una de las más grandes inversiones, pero la más grande del Estado. ¿Y qué significa Punta Catalina ahora para el país? Bueno, la generación de electricidad más confiable. Pero si sembramos incertidumbre, o si es cierto que hay razones para dudar de su sostenibilidad, eso hay que resolverlo rápido, porque aquí se ha sembrado la idea de que Punta Catalina puede ayudar mucho a resolver la crisis de electricidad, y este país no va a continuar muy lejos con crisis eléctrica. Entonces, que Catalina pueda generar en medio de confianza, que sea sostenible y que sea a precio razonable, eso es fundamental. Entonces, cualquier funcionario tiene que cuidarse de seguir sembrando incertidumbre sobre una planta. Aquí el Estado tiene que tomar una decisión firme. Por un lado, me ocupo de todos los sobornos, la corrupción, los saqueos, el latrocinio que se haya hecho allí. En los tribunales busco pruebas, reúno documentos y persigo, apreso, condeno y aplico la sentencia. Pero eso sepárelo de esa electricidad que necesitamos con extrema urgencia y total dependencia. Entonces, por favor, ahora bien, ¿qué se quiere hacer con Punta Catalina? ¿Se quiere que no se venda? Bueno, pues entonces desacredítela porque nadie la va a comprar. ¿O usted quiere venderla y entonces a precio de vaca muerta? Desacredítela porque es de la única manera. Perdóneme, ingeniero, perdóneme. Me parece que por ahí es. Desacreditarla totalmente porque ligan lo judicial con lo político con lo técnico para después regalársela a alguien. Bueno, eso es lo que decimos. Debe separarse eso porque yo sé que la buena fe es lo que debe primar. Entonces, no sembrar más duda, tomar decisiones firmes. El Estado no debe hablar en forma de lamento, porque cuando usted va a tener más poder que cuando usted está en el poder. Entonces use el poder para resolver las cosas del poder. Úselo para que los problemas se resuelvan. Esa planta se recibe, genera de manera estable, porque afortunadamente las compañías que pusieron las manos allí, que construyeron los equipos y que los instalaron, las compañías fabricantes son de primer orden a nivel mundial, y entonces todo lo otro que se resuelva,
pero que se resuelva rápido para que la duda, la incertidumbre no sea lo que predomine. Yo tengo un gran amigo que lamentablemente voy a llevarle flores a su tumba porque murió. Y él tenía una jipeta y siempre que salíamos en campaña, él nunca venía en ella. Entonces un día yo le dije, ¿y qué le pasa con su jipeta? Me dice, no, que usualmente mi familia la usa. Después lo veo en otra jipeta de color distinto. Le dije, oh, ¿y su jipeta? Me dice, compadre, fue que la vendí. Digo, ¿y por qué? No servía. Digo, pero usted nunca me lo dijo. Ay, se lo decía. ¿A quién se la iba a vender? Entonces, de eso se trata. Si usted quiere venderla, no la desacredite. O tal vez usted lo está haciendo para quedarse con ella, porque entonces nadie se la va a vender, nadie se la va a comprar. Pero se puede desacreditar para venderla bueno, barata. entonces eso es lo que no queremos que ocurra, porque ahí hay una inversión monstruosa. Eso debe resolverse y seguir adelante. El país necesita y se puede separar eso en la forma que usted dice, lo judicial, porque también hay otra cosa. Ha llegado al punto, ingeniero, que hasta auditorías que hicieron personas creíbles se han desconocido. No, eso no sirve. Bueno, eso es corripio y un grupo para... Bueno, no sé. Ahora, lo que yo sí sé es que la gente no puede ser en un periodo de conducta dudosa y luego ser muy honorable, pero luego que se llega al poder, entonces todo el mundo es honorable. No, a mí me parece que tanta confusión no puede ser. Por eso es que dicen que nosotros tenemos posiciones disidentes. Es que nosotros siempre hemos sido así y vamos a seguir siendo así. ¿Y qué cargo fue que usted no quiso? No, eso se sabe porque eso salió en un decreto. No, pero yo no lo sé cuál fue. En un decreto fue presidente. ¿De un consejo? Presidente del consejo de una empresa creada en el 2007 a recomendación nuestra, porque EGI, ETED y la sede fueron creación de una reforma que hicimos dentro de la Ley General de Electricidad, que es la Ley 125-01, que es de nuestra iniciativa a petición del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Que EGI. Pero lo que usted calificó ese nombramiento es lo único duro que yo he oído. Ese es un nombramiento... No, yo dije que era perverso, pero eso no lo escondo, porque lo pensé para decir, y además está dicho. Pero detenernos nosotros en eso, bueno, no tiene sentido. El país tiene demasiados temas importantísimos y necesarios. Por ejemplo, el tema que discutimos ayer domingo sobre la seguridad social, ese es el tema del gobierno y del país. La seguridad social. La seguridad social, la frontera. No, la seguridad social, oiga, porque es el tema del país. Y debemos, y en este escenario de primer orden, que es la revista 110, debemos insistir en eso. Y le invito, don Julio, vamos a insistir en eso. Al pueblo dominicano hay que convencerle de que el tema principal es la seguridad social. Cuando nosotros introdujimos ese proyecto, siendo presidente del Senado, invitamos a los senadores. Me busqué a Iván Rondón Sánchez, senador por Atomayor. ¿Fue el que presentó el proyecto? No, fuimos nosotros. Fuimos nosotros que lo presentamos junto a César Díaz Firpo y Dagoberto Rodríguez Adame. El senador Iván Rondón Sánchez, nosotros, como habíamos hablado y estamos hablando con todos los senadores para que nos apoyaran para ser presidente del Senado, entonces le dije, quiero ser presidente del Senado. Entonces él me dijo, pero es que no puede ser otro porque mi esposa, que no te conoce, pero te admira tanto, Daisy, que si yo voto por otro no puedo entrar a casa. No, hombre, yo te voy a apoyar, pero dame la comisión permanente de presupuesto. Entonces yo le dije, no, te voy a dar la comisión permanente sobre seguridad social. La vamos a crear porque este país no debe mover un metro sin tener un sistema de seguridad social. Nosotros escuchamos ayer ese gran programa y quiero decirle que no hay otro programa después del suyo que se trató ayer
que haya tratado más seguridad social que los miércoles aquí en la revista. Sí, correcto. Quiero decirle ahora, doctor, ingeniero, Carlos y yo, aunque ya eso es agua corrida, se sigue hablando tanto que necesitamos 5 minutos suyos y después hablamos de agua. Mire, con Catalina Proceso, Catalina Odebrecht, Catalina Financiamiento, Catalina Financiera de una campaña política, Catalina en territorio, en terreno privado, Catalina desacreditada para regalarla, Catalina Medio Ambiente, en la que alguien, que creo que es un amigo mío, Enriquito, ha hablado hasta de la reconversión de esa planta por la contaminación de Baní con la ceniza. Carlos quiere hablar de la ceniza. ¿Realmente esto es contaminación? Con el conocimiento que usted tiene de geología, ¿qué utilización se le podría dar a ese subproducto no deseado que tiene la planta? Claro. ¿De dónde viene la ceniza? Cuando se quema cualquier combustible, unos más, otros menos, se produce ceniza. Si usted quema gas natural, es muy poca la ceniza. Ese rock ash que ustedes oyeron hablar, también eso es ceniza. Lo que pasa que cuando en la hoguera, al quemar el combustible, fuel oil, que era lo que se quemaba en Puerto Rico, y también se quema mucho carbón, porque en Puerto Rico hay una planta un poco más grande que esta. La de Puerto Rico tiene 800,000 kilos, es de AES, la misma que está aquí con el gas natural, está en Puerto Rico porque Puerto Rico es a carbón, y Puerto Rico el 96, 97% de la electricidad que produce es de combustibles fósiles. Entonces, se producen dos tipos de ceniza en Punta Catalina. Una es los fly ash, la ceniza volante, y la otra es la ceniza que se produce en la hoguera donde se quema el carbón. Bien, entonces ese fly ash, esa ceniza que se produce, que le llaman volante, es la de las torres de filtro. Cuando se quema el carbón sale una humareda, unas efluentes, unos gases llenos de hollín, llenos de, sobre todo, anhídrido sulfuroso y una suerte de contaminantes. Entonces se pasan por una batería de filtros en una torre con sacos que están llenos de cal. Entonces, esa ceniza caliente llena de anhídrido sulfuroso, el anhídrido sulfuroso se combina con la cal y da sulfato de calcio. Ese sulfato de calcio es lo que es yeso. Entonces, Punta Catalina es una gran consumidora de cal, pero también produce yeso cuando el anhídrido sulfuroso se combina con la cal y forma yeso. Y así también se elimina, se crea un poco de ceniza. Y puede ser ahí. materia prima para el cemento. Entonces voy ahí. ¿Para qué se puede utilizar las cenizas? Primero, para la fabricación de cemento. Muchos dicen que tiene muchos tóxicos, pero lo que tenemos que determinar, porque cualquier persona al lado mío, sus exhalaciones, su saliva, el CO2, eso es tóxico para mí también, pero está excediendo la tolerancia que debe haber de toxicidad en el aire y en este ambiente. Eso es lo importante, porque la presencia del hombre en la naturaleza, con su inteligencia y creación de máquinas, genera algún grado de contaminación. Y como no vamos a eliminar al hombre ni su cultura, tenemos entonces que hablar, en vez de estar 100% en contra de la contaminación, asumir los límites de tolerancia definidos técnicamente para cada contaminación. Y el otro el otro hollín que se producía abajo de la caldera, es lo que se llama compost. No, eso es lo que se llama rock ash. La ceniza en inglés se llama ash. Si usted quiere recoger la ceniza dentro de las calderas, el hogar de la caldera, donde ocurre
el fuego a altas temperaturas y usted quiere hacerlo más manejable, usted le agrega caliza pulverizada y entonces esa caliza, que es óxido de calcio, con la ceniza caliente forma rock ash. Rock por la caliza, Bien. ash por la ceniza. Entonces rock ash es una forma de usted poder manejar ese inmenso volumen de ceniza junto con esa caliza y hacerlo fácilmente manejable. Eso es uno. Ahora, ¿para qué se usa eso? Se usa para, ya dijimos, para mezclarlo con el cemento, porque el cemento es una falsa roca que se fabrica en una hora. Como yo muelo caliza, un 62-63% de caliza, muelo arcilla feldespática, entonces cuando están bien molidos los muelo y a eso yo le puedo agregar entonces la ceniza y lo meto en un horno a altas temperaturas, 1800, 1900 grados y formo el clinker. ¿Y qué es el clinker? La roca que se formó en vez de en los tiempos eólicos en una hora y entonces luego yo la muelo con un poco de yeso para retardar el fraguado en las obras y entonces ahí yo he creado cemento tipo Portland. Entonces, pero también la ceniza puede usarse para fabricar blocks para casas, porque un block de 6 pulgadas pesa como 35 libras, pero si lo hago de ceniza me puede pesar 8 o 7 o 9 libras nada más. Entonces, ¿y con qué se compacta? Presión y aglutinante. Yo le aplico unas presiones de varias toneladas, una Entonces, máquina, no hay que ponerle y van un saliendo cemento a ese miles, no hay que ponerle nada, miles y miles de bloques. Todo eso puede ser, y entonces se pueden utilizar para modificador de suelo, porque la ceniza no hay mejor abono, fertilizante, sabiéndolo controlar, que eso se puede usar también para pavimentación de caminos. Oiga, usos, hay miles y miles de usos, y no estar gritando por eso, sino son nuevas formas, nuevas empresas para generar empleo y producir más riqueza. Y se puede vender esa ceniza. Claro, bueno, ya eso dependerá. Algunos países casi nadie está dispuesto a aceptar eso, pero de que eso es manejable. ¿Cuál es el problema de Puerto Rico con la ceniza y cuál es el problema de República Dominicana con la ceniza? Es que en este país tenemos 48.500 kilómetros cuadrados. Tenemos 13 millones de habitantes, Puerto Rico tiene 9.100 kilómetros cuadrados y solo tiene 3.5 millones de habitantes. Puerto Rico produce 1.200.000 toneladas de cemento. Cada mes produce como 13 o 14 millones de toneladas de cemento al año, pero nosotros producimos 120 millones. Entonces ellos tienen una planta de 800.000 kilos, demasiado grande para el tamaño de ellos y para la producción de cemento que ellos tienen. Entonces allí no es fácil para la producción de la fábrica de cemento que ellos tienen asimilar toda esa ceniza. Pero aquí sí, porque aquí hay como 12 fábricas de cemento que producen entre todas como 120 millones de fundas y que son como 4.5 millones de toneladas de cemento, donde es a 200 y pico de mil toneladas que se produce cada año, es totalmente asimilable. Yo no sé, porque aquí se hacen las cosas muy individual, pero bueno, ahí estamos mostrando una de nuestras marcas de cemento más reconocidas por su resistencia, Cemento Panam, la más moderna de las fábricas. Pero 2 circunvalaciones en proyecto y en plano y ya trabajando en ellas, entonces ahí mismo a ambos lados de la planta, pero Maní claro que y sí, Asua. claro. Entonces esa es la mejor utilización del subproducto, el mejor destino. Hoy es Día del Agua. Hasta con muelle para y llevar. esos 15 minutos yo quiero que usted lo dedique al agua. Bueno, el Cuando agua, es Día del Agua, ¿se está refiriendo a los ríos o al mar? Mire, el 70% de la superficie del planeta Es agua. es agua. Los océanos, los mares, los grandes lagos. Pero del total de agua, que
siempre es bueno algo de leyenda. ¿De dónde viene el agua? Y el cuerpo tiene 70%. Sí, pero ¿de dónde viene el agua? ¿En qué época en la historia del planeta, después del Big Bang, si usted acepta esa teoría? O la teoría del estado estacionario, que son las teorías sobre el origen del universo, fuera del que Dios lo creó en 6 días. Si usted, ¿de dónde viene el agua? Porque el agua, no hay etapa en la historia térmica, termodinámica del planeta en que se haya producido el agua. El agua, la teoría más recurrida, es de que viene en meteoritos en la época en que la Tierra fue bombardeada por millones y millones de meteoritos. Contribuyeron a crearle esa costra al planeta, porque el planeta tiene 12.756 kilómetros de diámetro, 43.000 kilómetros de circunferencia, y de donde están los mares, los océanos y los continentes y las islas, es apenas una fina costra que está enfriada, que es fría. El resto está a 3.000 a 5.000 grados centígrados. Entonces, el agua, que el 97% está en los océanos, el 97%, solo el 3% es agua dulce, solo es agua dulce, y el agua que participa en el ciclo hidrológico, que es la evaporación, la ascensión de las aguas, los niveles de condensación y luego las precipitaciones. A esa interacción de evaporación, ascensión, condensación, microformación y precipitación se le llama ciclo hidrológico. Entonces, de ese 3% de agua, que es el agua dulce, que no tiene más el planeta, el 90 y tanto, casi 98%, está atrapada en los glaciares y en los casquetes polares y en las nieves eternas de las altas montañas. Entonces, el agua que nos es útil, directamente toda nos es útil, pero el agua dulce, el agua que necesitamos para la vida es muy limitada. Este país tiene 67 cuencas, unas grandes, otras pequeñas, y se ha calculado que tiene capacidad para generar electricidad y que tenemos agua para de los 1.300, 1.500 milímetros de precipitación que tenemos al año. Bueno, tenemos unos 250 o 300 milímetros de precipitación que es utilizable para nuestras actividades vitales, económicas y de toda cuenta. Esto implica, siendo Día del Agua, que de lo que debemos hablar es cómo se van a proteger, a defender de la depredación nuestras cuencas. Si no cuidamos nuestras cuencas, no podemos contar que vamos a tener de manera sostenible el agua precisa para el desarrollo. Si no cuidamos entonces nuestras presas, ¿para qué construirlas? Con 7.000 millones de habitantes, ¿cuánto tiempo usted le da al planeta con agua suficiente? Bueno, el planeta ya tiene 7.800 millones de habitantes. En un planeta que, oiga, el planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. Toda la superficie del planeta. 510 millones de kilómetros agua y cuadrados. tierra. De agua son 361 millones. Y de tierras emergidas, continentes e islas, tenemos 158 millones de kilómetros con los cuadrados. polos. Con todo, incluyendo todo esto. Ahora bien, 7.800, 7.700 millones de habitantes. Tenemos que racionalizar, y cuando digo racionalizar, no es racionarla, sino cuidar el uso del agua. Y en República Dominicana, la agricultura desperdicia, según los expertos, el 70% del agua que le llega. Esos métodos de inundar con el agua para producir una cosecha, eso es casi, me excusan los que puedan ofenderse, casi un crimen. Por eso que yo llamo
que el arroz que sembramos nosotros de esa manera, inundando las tierras de agua, no hay cosa que se parezcan más que un hijo de un millonario y la siembra de arroz, porque los dos necesitan una piscina. Los dos necesitan una piscina. Entonces hay cultivos que el país debe empezar a limitar. ¿Por qué? Porque consumen demasiado agua y no dan tanto dinero como se cree. ¿Y cómo usted califica el agua que los ríos vierten en el mar? Bueno, ¿un desperdicio? No, eso es un ciclo natural de la dueña de todo, que es la naturaleza. Pero hay cosas que no deben ser. ¿Por qué las aguas del río Jaina, que su vocación solo es, porque es un río de corto trayecto, tienen necesariamente que irse al mar y nunca las hemos represado? Porque se iba a hacer una vez Madrigal y no se hizo. ¿Por qué no se hace ahora esa presa que es fundamental? Se ha dicho, don Emilio Almonte, que era el padre de la ingeniería sanitaria, que cada cuenca tiene su historia para su propia gente. Es decir, el agua que nosotros debemos usar no es la de Valdesia, deberíamos utilizar el agua de Jaina y todas las otras aguas que precise la población para mantener. ¿Dónde nace Jaina, ingeniero? Nace en esas lomitas. ¿En Sierra Prieta? No. Nace aquí hay una que le llaman las lomas de Tres Picos y Pino Herrado. De todas esas lomas por ahí nace el río Sama de un lado, que nace en Yamasá. Del otro lado nace entonces el río Jaina, nace también el río Isabela, el río Guanuma. Es como a 40 kilómetros de aquí, de este lugar que estamos nosotros. ¿En la provincia de Monteplata? Entre provincia de Monteplata y la provincia de Monseñor Noel nacen prácticamente toda esta cantidad de ríos que suministran el agua, las cuencas, al Distrito Nacional, a la zona metropolitana, dentro de la cual está el Distrito Nacional, que por cierto es una península. ¿Por qué es una península el Distrito Nacional? Porque al sur tiene el mar, al este tiene el río Sama, al norte tiene el río Isabela, al oeste tiene el río Jaina, y como península es toda porción de tierra que está unida a una isla mayor o a un continente, solo está unida del río Jaina al río Isabela, son como 5 kilómetros, de manera que el Distrito Nacional es una península y debemos entender. Por eso, esa presa que quiere hacer Barrick Gold encima de la cuenca de los Sama, no debe hacerla ahí. Por eso la gente se opone a ella. Debe hacerla, buscarle otra solución que la propia Barrick tiene planteado, porque hay que apoyar que Barrick, aunque yo estoy en desacuerdo con lo poco que contribuye al erario nuestro, es una empresa generadora de riqueza. Estamos a favor de la generación de riqueza, pero en condiciones que pueda favorecer de la mejor manera a nuestro país, sin afectar los recursos naturales. Ingeniero, Carlos siempre ha dicho aquí que en el mar puede haber tantos recursos como en el espacio. ¿Es cierto? Bueno, déjeme decirle, de los 60,000 toneladas de oro que se calcula que hay en el planeta, ¿cuántas? 60,000 toneladas de oro, en el mar es donde está el 92% del oro. Ay. Solo que está tan diluido que si usted montara una planta para extraer el oro, producir una onza. Pero en el fondo, en el agua. En el agua. En el agua. En el agua, claro. Y no precisamente en los barcos hundidos. No. En las aguas del mar hay tanto oro que es el 92% del oro que tiene el planeta. Bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros en 10 años la velocidad que va teniendo el uso de molinos, en vez de molinos de viento puesto en tierra, molinos que se cuelgan de boya o se hincan en la batimetría, porque al relieve de las tierras emergidas le llamamos topografía, pero al relieve de las tierras hundidas bajo el mar le llamamos batimetría.
a los molinos o generadores que hincamos en la batimetría del mar, con esas corrientes de agua que vienen del Golfo de México, al sur de nuestra isla, que siempre están circulando, que no se paran en las noches. Por eso los molinos, los hidromolinos, los molinos marinos producen 10 veces más electricidad. El factor de planta es 100%. Y siempre el agua, esa corriente se está moviendo. Siempre están ahí esas corrientes. ¿Y no van a matar los peces? No, no hacen nada de eso. Y por eso, esa va a ser, en 10, 15 años, ya habrá plantas aquí, colocación de molinos, de generadores marinos, en grandes cantidades. ¿Y dónde hay? O en el sur de no en el mundo entero ya. Ya eso va, donde quiera que hay corrientes marinas, se están instalando. Y es costoso, ¿eh? No, bueno, más costoso que los molinos eólicos, los de viento, pero profundamente rentable. Nosotros estamos terminando el libro, el manual de energía que vamos a regalarle a América Latina, tal vez al mundo. Se va a vender por Amazon, pero sobre todo a nuestro país, el manual de energía que va a ser un referente, esperamos humildemente que casi obligado, para usted saber todas las fuentes de energía, porque a esta isla, como a este planeta, le sobran las fuentes de energía. Solo tenemos que planificar, y planificar es fácil. ¿Cómo empieza? ¿Eso no le hace daño a la pesca? No, no le hace ningún daño en absoluto, porque la rotación no es tan rápida. Además, eso se controla con las transmisiones o los gobernadores. Es profundamente rentable, amigable al medio ambiente, totalmente amigable al medio ambiente, no produce ruido y usted ni sabe que está ahí, pero sí sabe que lo está al recibir la electricidad que se produce. Pero hay otra fuente de electricidad, esa entrada de los ríos al mar, eso le llaman, ese impacto osmótico por la concentración de sal tan alta que tiene el mar y la de los ríos que tienen poco, esa diferencia de presión, de concentración, eso sirve para generar electricidad y ya ese tipo de planta también está tomando cuerpo. Pero esto vendrá a más lejano tiempo. Pero lo que sí está aquí para quedarse son los generadores marinos y eso va a ser. Hay otra fuente, el gradiente térmico, está también la mareomotriz y las energías de las olas. ¿Qué derecho nos da el derecho internacional sobre aguas territoriales? Bueno, el país tiene, este país, hay un amigo muy admirado que es Pelegrín Castillo. Pelegrín ha hecho un gran trabajo en beneficio de su nación, que es la de luchar para que hagamos conciencia de que somos una nación archipelágica. ¿Qué es eso? Que somos un archipiélago porque tenemos muchas islas, unas pequeñitas, tenemos Cayo, tenemos La Saona, Catalina, Beata, etcétera, etcétera. Cayo Levantado. Pero en la medida que nosotros confirmemos nuestra condición de estado archipelágico, también tenemos más acceso a más aguas marinas, de acuerdo a los derechos del mar, que es una entidad creada dentro de las Naciones Unidas para que las naciones diriman sus derechos y establezcan la territorialidad de su zona económica exclusiva y todo esto. Entonces el país, confirmando, consolidando internacionalmente los derechos del mar a que le corresponde siendo estado archipelágico, no tendría solo 48.000. Y eso no lesiona a ningún otro país, ¿verdad? Bueno, no, para eso están las negociaciones y las conversaciones dentro de la sombrilla de las Naciones Unidas. No conozco, pero posiblemente usted sí, un proyecto de Pelegrín Castillo sobre aguas territoriales cuando usted era senador y él era diputado. Claro, eso incluso alcanzó a incluir una buena referencia en la Constitución, pero todavía no hay una declaratoria definitiva de estado archipelágico que esperamos que también se pueda hacer
porque es una contribución muy positiva y el país incrementaría sus 48.500 kilómetros cuadrados posiblemente a 150.000. Sepa que Chile, que solo tiene 734.000 kilómetros cuadrados en esa cinta territorial que es Chile entre las cordilleras de los Andes y el Pacífico, Chile ahora tiene 2.6, 2.7 millones de kilómetros cuadrados cuando ha hecho valer sus derechos de Estado archipiélago. Mire, ¿y el límite del mar territorial, eso es independientemente del país o hay un tratado internacional que dice? No, eso se llama. ¿Cómo es? Eso se llama la Los mesa. 200 kilómetros. No, eso es los derechos del mar. Dentro de las Naciones Unidas que citamos, hay toda una conferencia y una mesa de trabajo y una entidad que se llama sobre los derechos del mar, las conferencias sobre los derechos del mar, que son acuerdos a que tienen que llegar. Hay normas ya mundiales y uno tiene los 12 kilómetros, otro tiene los 200 kilómetros, pero hay lo que se llama la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva es todos los recursos que existan dentro de la zona económica exclusiva, quien tiene preferencia para su aprovechamiento es el Estado a que pertenece. Bien, yo quisiera pedirle al ingeniero 5 minutos que nos quedan para que él se tome ese tiempo y nos diga algo producto de que él vivió una experiencia excepcional, fue senador y fue además presidente del Senado en alguna ocasión. Durante el país se vio sometido a mayores cambios constitucionales y además proyectos de ley como el de salud, como el de seguridad social, en el que fue protagonista. Ingeniero, si lo consultaran, el momento y las necesidades del país podrían necesitar de una nueva constitución de la República para corregir errores, ya que cuando ustedes aprobaron alguna, dijeron, hay 200 leyes que deben de ser adecuadas y de esas leyes no se han adecuado todas. Hablen un poco de la posibilidad que no sea para que alguien se reelija, sino para que el país tenga una constitución que no haya que modificar cada 4 años. Bueno, hay muchas discusiones y que llevan a la conclusión de que se necesitaría una reforma constitucional. Sobre algunos aspectos queremos llamar la atención, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, esto de una justicia independiente. Bueno, resulta que el verdadero responsable, y no veo otra forma distinta que pudiera haber, de que el Estado, que es el guardián del bienestar común, pero al mismo tiempo la autoridad legítima constituida que tiene el monopolio de la fuerza represiva legítima, no vemos otra forma de que la política contra el crimen no la dirige el presidente de la República. Yo no veo otra forma, porque entonces ¿para qué elegirlo? ¿Cómo puede haber una justicia con una política contra el crimen y que no la dirige el presidente de la República? ¿Para qué entonces es presidente? Sí, pero ¿cómo puede haber una Junta Central, un tribunal un tribunal constitucional, una procuraduría, una justicia, si la parte económica no la manejan ellos? Es decir, es el presidente, el Poder Ejecutivo el que le asigna y sin dinero. No, la justicia no la maneja, el presupuesto de la justicia no lo maneja el presidente. ¿Y quién? No, porque de eso nos encargamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los legisladores. No, yo tomé la iniciativa, déjeme decir, no me gusta decir yo, pero en 1998, el 16 de agosto, cuando llegamos a presidente del Senado, que me tocó buscarle los cheques a los senadores y al personal del Senado, tuve que mandarlo a buscar al Palacio Nacional, que era donde se hacían los cheques,
desde que se fundó la República Dominicana, era así. Ahí nosotros redactamos el proyecto de ley para darle al Congreso, a la justicia y a la Cámara de Cuentas autonomía presupuestaria, administrativa y financiera. Y ese proyecto se aprobó. Y de ahí en adelante, la justicia no tiene que depender, tiene autonomía presupuestaria y financiera. Ahora, una cosa es que usted tenga autonomía y otra cosa es que el país tenga muchos o pocos recursos. Pero usted está diciendo que el brazo que tiene el Poder Ejecutivo en la justicia, que es el Ministerio Público, no debe declararse independiente, No, debe conservar eso. Es que entonces, ¿qué hace el presidente? ¿Quién es el jefe? Y puede existir sociedad sin jefe. Una cosa es que sea un déspota, otra cosa es que persiga violando la ley a su contrario, pero el presidente tiene que ser el formular y aplicar la política contra el crimen obligatoriamente. Entonces lo que tenemos que buscar es un presidente que aplique la ley. Que la aplique, entonces no se tenga miedo a usted mismo. Hágalo bien. Hoy, ¿por qué usted quiere que una función que es fundamental para el Estado, dársela a otro? No, eso no tiene sentido, a mi juicio. Y lo digo, No, y lo he dicho siempre. Yo se lo dije a mi amigo Atilano Peralta. Yo le dije, mira, para mí eso no tiene sentido. Una cosa es que el presidente no sea un Rottweiler detrás de la oposición, esos perros fierísimos Sí. que desarrolló el Imperio Romano. Bueno, pero lo que queremos decir... Conoce de Rottweiler. Algunos no se llamaba bueno, otra cosa, canin peccori, es decir, el perro para el ganado. Bueno, pero lo que queremos decir es que muchos hablan de reforma. Aquí hay que hacer reforma, tal vez a la seguridad social. El artículo 60 de la Constitución de la República habla de que el Estado debe impulsar la seguridad social. Nosotros somos de opinión que el Estado debe ser el garante de la seguridad social, como lo dice la ley 8701 en su artículo 106, que por eso es que decimos que el tema fundamental en República Dominicana debe ser y es la seguridad social. Miren, cuando nosotros empezamos a crear la seguridad social, visitamos municipio por municipio, explicándole a los pueblos en los ayuntamientos qué cosa iba a ser la seguridad social. Me da la impresión que nos vamos a despedir con esto. ¿Usted entiende que es un derecho humano, la seguridad social? Claro que sí, fundamental. Y en República Dominicana se ha convertido en la fuente de financiamiento de los más ricos. De los bancos. Y todavía cuando vengan a dar las pensiones a partir del 1933, le va a tocar el 30%. Van a ser pensiones cebolla. Un 18% del salario mínimo actual. Eso hay que modificarlo. Nadie debe pasar por el poder sin crear una verdadera seguridad social, porque de no hacerlo habría traicionado la humanidad que reside en este pueblo. Ramón Alburquerque, gracias por estar con nosotros.